Ahora sí vamos a usar la metodología y la vamos a observar en mucho mayor detalle. ¿Qué pasa con este tipo de libros de autoayuda, de productividad personal? Pues nos leemos una vez y creemos que ya porque los leímos y que nos quedamos con un par de ideas valiosas o de frases súper citables, ya obtuvimos el conocimiento y lo vamos a aplicar. Pero no es así. La verdad es que en este tipo de libros es como si también se tratara de un libro de texto de la escuela. Sí, ya sé que esta es la parte aburrida y la paradoja de la eficiencia. Lo que te dice es que para que te vuelvas muy eficiente en algo, primero tienes que ser muy ineficiente, que este es el proceso en el que vas haciendo tu sistema, que eventualmente utilizarás de manera muy rápida y muy automatizada. Pero mientras creas el sistema va a haber fricción, y esta es la parte de la fricción, entender la herramienta para luego aplicarla. Una vez aplicada, ahora sí los hábitos ahí van a estar haciéndose. Te voy a decir exactamente utilizando la herramienta, cómo la fui aplicando yo a los hábitos que quise desarrollar, que en mi caso es hacer ejercicio y tener una buena alimentación. El primer paso es enlista todos tus hábitos, porque cuando hagas el inventario de tus hábitos ya vas a haber determinado si hay un hábito que quieras dejar de hacer o si hay un hueco de ciertos hábitos que quisieras empezar a hacer. Segundo paso, decide qué hábito vas a desarrollar o qué hábito vas a dejar de hacer. Y tercer paso, comienza a desarrollar la tabla que aquí te presento en la descripción, que puedes ver muy probablemente en la pantalla en estos momentos y que puedas descargar. Como vimos anteriormente, hay 4 leyes del comportamiento. La primera es la señal. La segunda es el antojo o el deseo. La tercera es la respuesta. Y la cuarta es la recompensa. Ahora, basado en esas 4 leyes del comportamiento, podemos aplicar tácticas para tanto desarrollar un hábito como para dejar de hacer un mal hábito. Dentro de cada táctica hay todavía un subgrupo de actividades que hacer. Son las cosas súper específicas que tienes que hacer para comenzar un nuevo hábito. Muy bien, pues dentro de la ley del comportamiento, la señal, nos encontramos con la táctica de hacerlo obvio. Y esto se divide en 4 subcategorías. Número 1, haz un listado de tus hábitos. Hazte consciente de ellos. Número 2, para aquel hábito que quieras empezar a desarrollar, ponle lugar y fecha. ¿Cuándo lo vas a hacer? Número 3, se le dice apilamiento de hábitos, que no es otra cosa más que este nuevo hábito que quieras realizar, insértalo dentro de una actividad que ya es un hábito que tengas. Y por último, el número 4 es diseña tu ambiente. Haz que aquello que quieras realizar o las cosas que te recuerden esa actividad estén presentes en el cuarto. Ahora vamos a verlas en detalle. Sé consciente de los hábitos que tengas. Aquí vamos a citar a Carl Jung, que decía que hasta que no hagas consciente lo inconsciente va a dirigir tu vida y a eso tú le llamarás destino. En mi caso personal, hice un listado de las veces que hago ejercicio en la semana y las veces que me alimento bien o mal durante la semana. Tan sencillo como eso. Segunda subcategoría, ponle fecha y lugar. Todos decimos, voy a dejar de fumar. Todos decimos, voy a empezar a hacer ejercicio. Pero nunca decimos a partir de cuándo. Y según estudios, tiene mucho más probabilidad de realizar esa cosa que quiere realizar si lo pone en un calendario y le pone con mucha intención el lugar y la fecha en que lo hará. En mi caso personal, que yo utilizo mucho el calendario, ya sea de Outlook o de Gmail, puse un bloque separando un tiempo para yo hacer ejercicio. Número 3, apilamiento de hábitos. Y esto dice que si tú ya tienes un hábito, es más fácil montar un nuevo hábito a ese hábito que como quiera vas a hacer, ya estás haciendo. Un ejemplo muy claro es, quieres empezar a meditar y preparas una taza de café en la mañana. Pues entonces dices, durante los 60 segundos que siguen a mi taza de café voy a estar meditando. En mi ejemplo personal, en la mayoría de las personas escuchamos o podcasts o vemos redes sociales o leemos. Cualquiera de las 3 cosas son cosas que yo voy a hacer mientras esté haciendo ejercicio. Número 4, diseña tu ambiente. El autor dice que la motivación está sobrevalorada. Nosotros podemos creer que estamos tomando una decisión consciente, pero en realidad muchas más veces de las que no somos víctimas de lo que tenemos a la vista o a la mano. Estudios dicen que más de la mitad de nuestra actividad cerebral es provocada por la vista. Entonces, influye mucho más lo que ves que todo lo demás. Y por eso es tan importante diseñar un ambiente que propicie señales acorde al hábito que quieras realizar.
En mi caso es sencillo. Si yo quiero hacer ejercicio o comer bien, pues las dos cosas. Voy a tener buena comida a la vista y por otro lado, en las mañanas voy a tener mi ropa de deporte y mis tenis a la vista, a la mano. Despierto, ya los veo y ahí estoy listo para ponérmelo y continuar con el plan del día. Asimismo, la táctica para dejar de hacer un mal hábito es invertirlo. Ejemplo personal, en la casa tenemos prohibido, es una palabra fuerte, pero procuramos, y lo hemos hablado conscientemente, de no tener comida chatarra o bebidas alcohólicas a menos que vayamos a tener alguna fiesta, alguna reunión. Porque si están ahí, muy difícil para mí resistirme. Sí puedo, una vez puedo, 2, 3 veces puedo, pero ya todos los días se me complica. Entonces, de esta manera hacemos invisible, en este caso, la comida chatarra. Con respecto a la segunda ley de comportamiento, que es el antojo o el deseo, la táctica aquí es hacerlo atractivo o repulsivo si queremos dejar de hacerlo. Hacerlo atractivo se divide a su vez en 3 subcategorías. La primera es empareja esta actividad o hábito que quieran desarrollar con un hábito que ya haces o que te gusta hacer, algo que ya disfrutas. Número 2, únete a un grupo donde ese comportamiento sea lo normal. Número 3, crea un ritual motivacional. O sea, necesitamos cambiar la perspectiva de lo que vamos a hacer para hacerlo atractivo, para inflamarlo, para cargarlo de significado y que se nos vuelva no nada más intelectualmente atractivo porque sabemos que es bueno, sino de una manera mucho más holística. Queremos con todo el cuerpo desarrollar dicho hábito. Ok, ahora vámonos al detalle. Emparejando un nuevo hábito con uno que ya tengas, que sea parte de lo que ya haces o requieras hacer. Por ejemplo, yo quiero hacer ejercicio, pero tengo que leer un libro para una tarea o como meta personal o para una presentación en el trabajo. Bueno, entonces empiezas a jugar con estos elementos. Voy a hacer ejercicio mientras leo. ¿A qué me refiero? Me voy a una bicicleta estacionaria o me bajo ese libro en audiolibro y me pongo a consumir dicha información. Por otro lado, tienes que hacer ciertas llamadas para hacer ventas, pero quieres ver el resumen de la semana de los Juegos Olímpicos o de los goles de la semana. Pues tú empiezas a jugar con los elementos y dices, después de 5, 10, 20, 30 llamadas, las que sean, después de dicha cantidad de llamadas a clientes, me pongo a ver 20 o 30 minutos de deporte. Mi ejemplo personal es muy sencillo. Para mí es, voy a leer porque quiero leer, me gusta leer y lo voy a hacer mientras hago ejercicio. Número 2, unirnos a un grupo donde el comportamiento deseado sea el comportamiento normal de dicho grupo. Esto obedece a una necesidad humana de pertenecer, que es el resultado de la evolución misma. Según Charles Darwin, era la gente o los grupos que aprendieron a colaborar, los grupos que prevalecieron. Entonces, muy arraigado está dentro de nuestro ADN la necesidad de pertenecer. Y capitalizando esa necesidad subyacente, se vuelve una motivación muy poderosa. En mi caso, lo que yo decidí hacer fue, me he comprometido con un amigo de todos los sábados en la mañana irnos a andar en la bicicleta. Y número 3, el ritual motivacional. Aquí puedes hacer que los hábitos difíciles sean más atractivos si los comiences a asociar con una experiencia positiva. A veces lo que necesitamos es solamente un pequeño cambio de la mentalidad o de la perspectiva. Por ejemplo, frecuentemente decimos, mañana tengo que ir a trabajar, ahora tengo que hacer una llamada para hacer una venta, tengo que cocinarle a la familia, pero si cambiáramos la palabra tengo que por tengo la oportunidad de, cambia bastante el prisma con que se miran las cosas. Tengo oportunidad de ir a trabajar. Tengo oportunidad de cocinarle a mi familia. No estoy confinado a mi silla de ruedas. Estoy liberado por ella. Estoy habilitado por mi silla de ruedas. Sé que suena un poco a autoayuda barata, pero en realidad es tan importante la perspectiva. El hecho va a ser exactamente el mismo, pero tiene que ver con el significado que asociemos con dicho hecho, que nos va a ayudar a hacer eso más atractivo. Lo que yo apliqué en mi caso personal es que empecé a escribir frases que me recuerden por qué hago lo que hago. Los días que me sienta cansado y no quiera ir a hacer ejercicio o esté muy cansado como para cocinar y quiera comer cualquier comida chatarra, volteo a ver en el refrigerador frases que me recuerdan que estoy haciendo esto porque quiero ser una persona más saludable, que viva más plenamente. Entonces el esfuerzo para derrotar esa tentación se vuelve mucho más sencillo porque ya me cargué de significado. Y por último, la contraparte, la táctica para dejar de hacer algo apalancándonos de esta segunda ley del comportamiento. Si lo primero que quisimos hacer es hacerlo atractivo, aquí lo queremos hacer repulsivo. La cosa que quieras dejar de hacer,
también replantéatela y recuérdate lo mucho que te aleja de la persona que quieres ser. Trata de averiguar qué necesidad subyacente estás tratando de atender con ese comportamiento, con ese cigarrillo que te fumes, con esa comida chatarra que comiste, con esa cerveza que te tomaste más allá de tu presupuesto o de tu plan. Y busca una alternativa para atender la misma necesidad subyacente con otra táctica. Ahora vamos con la tercera ley del comportamiento. La táctica aquí es hacer las cosas fáciles y en concreto 4 acciones. La primera es reducir la fricción o el número de pasos que hay entre tú y el hábito que quieres realizar. Número 2, preparar tu entorno. Número 3, reducir el hábito que quieres realizar a su versión de 2 minutos y comenzar por ahí. Y número 4, invertir en herramientas o en compras o en tecnología que aseguren tu comportamiento futuro. Ahora vamos a ver en detalle cómo se ve esto. El primer punto es reducir la fricción o el número de pasos entre tú y el hábito que quieras desarrollar. La premisa es que hagas el entorno donde suceda el hábito que quieras realizar lo más fácil posible. Gran parte de la batalla se gana haciendo más sencillo el nuevo hábito o más difícil el mal hábito. Por ejemplo, comer bien es complicado si tú habitualmente te juntas todas las tardes en ese mismo bar o en ese restaurante donde sirven comida chatarra. Escribir un libro es complicado en una casa caótica. Concentrarse es complicado cuando a la mano tienes tu celular y las redes sociales constantemente mandándote notificaciones. Una forma de eliminar fricción es incluir dentro de tu rutina diaria el nuevo hábito que quieras desarrollar. A esto se refiere, por ejemplo, si quieres meterte a un gimnasio o empezar a hacer ejercicio, inscríbete a un gimnasio que esté de camino a tu trabajo o a tu casa, porque así como quiera ya ibas a pasar por ahí. Es más sencillo vencer la desidia si ya estás caminando y lo ves de frente. Ejemplos personales, en mi caso, exactamente lo del ejemplo del libro. Mi gimnasio se encuentra a 6 minutos caminando de la casa. Punto número 2. Prepara el entorno. Facilita las acciones futuras. Aquí solamente nos vamos a ejemplos. Si tú quieres dibujar, pues pon los lápices, las plumas, los cuadernos en tu escritorio para que cuando te sientes, comiences en automático a ponerte a hacer lo que quieres hacer. Si quieres hacer ejercicio, pues vas a poner tu mochila, tu ropa, tus tenis enfrente de tu cama para que cuando te levantes sea lo primero que veas y sea sencillo, sin fricción. Te lo pones y vas. Y 3, si quieres comer mejor o quieres cambiar lo que comes entre comidas, pues el fin de semana cortas fruta y verdura, las guardas, las pones en el refrigerador y las pones a la vista para que cuando abras tengas algún antojo, vayas, comas lo que tú decidiste comer en frío, planeando. Como ejemplos personales es lo mismo que dije en el punto anterior. Facilité el comer saludable por medio de pedir comida saludable a domicilio que solamente se tiene que calentar. Y ya está. El siguiente punto es la regla de los 2 minutos, lo cual se refiere a reducir el hábito a su forma más sencilla. Esto para que la barrera de entrada se baje. Todos podemos meditar 1 minuto, leer una página, caminar 5 minutos. Y esto de bajar la barrera de entrada es un buen truco porque hay una premisa que es más sencillo continuar haciendo algo una vez que comienzas. Entonces el truco aquí es facilitarte comenzar, no asustarte porque la meta es grandísima, empezar cortito. Por ejemplo, correr un maratón es muy difícil. Correr 5 kilómetros es difícil. Caminar 10,000 pasos es difícil, pero caminar 10 minutos es asequible. El punto es dominar el arte de presentarse. Mucha gente puede pensar que es raro emocionarse por leer una página, por caminar 5 minutos, por meditar 1 minuto, por hacer una llamada de ventas, pero el punto es dominar el arte de presentarse. Si no dominas el arte de presentarte, difícilmente dominarás las partes complicadas del hábito que estás tratando de desarrollar. En vez de diseñar el hábito perfecto, enfócate en implementar su versión sencilla o simplificada, siempre y cuando lo hagas de forma consistente. No se puede optimizar sin antes estandarizar. Este tipo de estrategias funcionan por otra razón también. Refuerzan la identidad de la persona que queremos ser. Si te presentas al gimnasio 5 días a la semana, aunque sea solo por 2 minutos, estás emitiendo votos hacia esa nueva identidad, la identidad de alguien que no se salta entrenamiento. En el ejemplo personal yo lo suavizo un poquito más. Para mí tengo
tal cantidad de días que quiero ir al gimnasio. Si uno de esos días en esa semana no lo puedo lograr por falta de tiempo, pues solamente voy a ir por 5 minutos y me regreso. O si tengo menos tiempo, haré ese ejercicio dentro de casa por 5 minutos. Hecho es mejor que perfecto. Y lo mejor es el enemigo de lo bueno. El cuarto punto es acerca de automatizar tus hábitos, lo cual significa hacer compras únicas que restrinjan o aseguren un comportamiento futuro. Aquí el autor nos habla del dispositivo de compromiso. Un dispositivo de compromiso lo que hace es justo restringirte una acción futura. Por ejemplo, tú quieres restringir o controlar la cantidad de alimento que ingieres en cada comida, pues haces una compra única una vez al mes o a la semana y te traen las comidas preparadas en las cantidades correctas de forma individual. Otro ejemplo es los gastos. Dispositivo de compromiso es la gente que decide dejar la cartera en casa y solamente llevarse el dinero que ha presupuestado gastar en la noche. En mi ejemplo, yo por lo que opté fue por la parte de las comidas, directito, servicio de entrega semanal en cantidades o raciones individuales. Y por último, la contraparte de la estrategia de hacer algo fácil es obviamente hacerlo difícil, meterle fricción a la cosa que quieres dejar de hacer. El libro habla de varios ejemplos, por ejemplo, durante la semana desinstalar las aplicaciones de redes sociales y bueno, en el libro iba un caso más extremo que era pedirle a alguien, en este caso a su pareja, que le escogiera contraseñas y que se las guardara y solamente se las diera el fin de semana. Son casos extremos, pero el espíritu es ese. Encuentra cómo hacer más complicado el hecho de hacer algo que quieres dejar de hacer. Pues muy bien, ahora llegamos a la cuarta ley del comportamiento, que es la recompensa, y la táctica, que es hacer satisfactorio ese hábito que quieres desarrollar. Los 4 puntos dentro de esta táctica son usar el refuerzo, que es darse recompensas inmediatamente después de realizar el hábito, hacer del dejar de hacer algo satisfactorio, usar un tracker y no fallar 2 veces seguidas. Ahora vamos a verlo en mayor detalle. Ok, primer punto es usar el refuerzo, dándote recompensas inmediatas tras hacer o realizar dicho hábito. Porque esto es importante. El libro sostiene que es fundamental para que un hábito se mantenga es sentir que está siendo exitoso al realizar dicho hábito. El tema acá es que los hábitos que pueden llegar a ser más valiosos o los que valen más la pena toman meses, quizás hasta años, en reflejar sus frutos y eso pues afecta esta motivación de mantenerte haciéndolo porque no estás viendo resultados mientras lo vas haciendo al principio al menos. Una forma de ir curando esta problemática es te vas dando recompensas tú arbitrariamente, tú vas decidiendo te dar recompensas al ir cumpliendo el hábito para mantener la motivación. Una parte importante que considerar en esto de darnos recompensas inmediatas es cuidar mucho que la recompensa que estamos dándonos a nosotros mismos no entre en conflicto con el propósito del hábito mismo. Por ejemplo, comprarse una chaqueta es una buena recompensa de haber asistido constantemente al gimnasio, pero no es una buena recompensa si lo que estás buscando es ahorrar, comprarte un helado. O sea, es una buena recompensa después de haber realizado ciertos módulos del curso en línea que estás haciendo, pero no si lo que buscas es bajar de peso. El ejemplo personal que yo tengo es después de 4 semanas de no fallar mis hábitos alimenticios, es comprarme una prenda de ropa que me guste, que sea ropa deportiva. El segundo punto es hacer que el dejar de hacer algo se vuelva algo disfrutable, algo satisfactorio. Es importante que cuando nuestros hábitos tengan que ver con dejar de hacer algo, podamos llenar ese vacío que deja el hueco de solamente dejar de hacer algo. Está complicado. Ok. Cuando tus hábitos se tratan de dejar de hacer un mal hábito, resulta importante tener refuerzos inmediatos que llenen el vacío de no hacer algo. O sea, si el hábito que estás desarrollando es dejar de hacer compras inútiles o dejar de tomar alcohol, pues en el momento en el que se presenta la oportunidad de hacer cualquiera de las 2 cosas y no las hagas, una solución que propone el autor es créate una cuenta bancaria, una cuenta de ahorro y etiquétala como chaqueta de cuero o viaje del verano. Y cada que te hagas consciente de que no estás haciendo dicha actividad, transfieras la cantidad que te hubieras gastado en dicha actividad hacia esa cuenta de ahorro. Entonces ahora no comprarme ese café del Starbucks, no solamente un vacío, sino es, no me compré el café de Starbucks, estoy consciente de que pasé por aquí y normalmente lo hacía. En ese momento voy a mi cuenta bancaria y transfiero esos 5 euros o esos $5 o 150 pesos. Ahora vamos con el punto número 3, usar un tracker.
Progresar hacia tus hábitos es algo satisfactorio y hacerlo evidente visualmente lo es aún más. Ver cómo progresas refuerza tu comportamiento y te da un poco esa satisfacción inmediata que hablamos en el punto anterior. Ejemplos de cómo funciona este tipo de trackers pueden ser la tarjeta perforada en el programa de lealtad en el café al que vayas, la barra de progreso de cuando acabas de descargar una aplicación, diario de alimentos, registro de entrenamiento, el porcentaje de completado que llevas un libro que estás leyendo en algún lector electrónico. Un tracker simplifica y evidencia el progreso de tus hábitos. Y el formato más básico de todos los trackers es un calendario que vas tachando los días que realizaste dicho hábito. El seguimiento de hábitos resulta muy poderoso porque agrupa 3 leyes del comportamiento en una sola actividad. Hace que el seguimiento de tus hábitos sea obvio, atractivo y satisfactorio. Lo haces obvio porque lo haces evidente, lo estás viendo, tienes ya sea en el calendario, ya sea que lo tengas en una aplicación. Lo haces atractivo porque el registro de tus hábitos, el tracker, te motiva. Cuando estás viendo el progreso, cuando estás viendo todo lo que has avanzado, eso llega a ser una motivación. Sobre todo cuando sea un día de baja energía o de baja inspiración, tú puedes voltear a ver al registro de tus hábitos pasados, al tracker, y ver todo lo que has logrado, todo lo que has construido. Y esto te puede motivar por 2 formas. Una, te sientes bien con lo que has venido recorriendo, te motiva a continuar con ello. Y número 2, también el hecho de no querer romper una cadena de días de hacer cierto hábito. Esa racha, por eso el tracker se vuelve atractivo. Y 3, satisfactorio. El más crucial de todos. El seguimiento puede ser su propia recompensa. Hay una satisfacción al tachar una tarea que tenías en la lista de cosas por hacer. Al poner una X en el calendario cada vez que terminas de hacer cierto hábito. Ir viendo cómo crecen tus resultados. Si en tu caso es el ahorro, ver cómo va creciendo la cuenta de ahorros. Y ese sentir bien hace que sea más probable que continúes haciéndolo. El autor menciona en el libro que existe mucha resistencia a comenzar a utilizar el tracker de hábitos. La resistencia viene principalmente ante el hecho de que empezar a utilizar un tracker de hábitos involucra tener 2 hábitos, empezar 2 hábitos en vez de uno. El hábito que quieres empezar a realizar más el hábito de traquear, de registrar el hábito número 1. Él dice, a pesar de que es una herramienta que tiene muchas fortalezas y muchas bondades, es difícil implementar. Él platica que existen maneras de hacerlo fáciles para que la resistencia sea menor. Número 1, automatizar todo lo que sea posible, ya sea a través de tu reloj, si tu reloj mide los pasos y ese es tu hábito, ya sea a través de aplicaciones o la revisión de tu tarjeta o de tus cuentas bancarias. 2, limita a registrar los hábitos más importantes. Si tú quieres empezar 20 hábitos, prioriza cuál es el que más me impactaría en la calidad de mi vida y empieza a registrar o a traquear ese hábito solamente. Ya que lo hagas de forma automática vas incluyendo otros y otros, pero comienza fácil. Y número 3, rapidez. Registrar el cumplimiento del hábito en ese día tan pronto lo cumples. Y aquí regresamos al principio de apilamiento de hábitos, que se convierta en algo que sucede en tándem, en combo, para que se te haga más fácil y más automático a ti. Ejemplo personal, pues yo tengo calendarios tanto físicos como digitales. Tengo una pizarra en la que voy tachando cada día que voy yendo o al gimnasio o los días que no tomé bebidas alcohólicas, endulzadas o comí comida chatarra. Y ya por último tenemos el no fallar 2 veces seguidas. No importa qué tan profesional o qué tan comprometido, qué tan consistente seas, todos vamos a estar en una circunstancia fuera de nuestro control que no nos permitirá llevar a cabo el hábito que queremos en la frecuencia que queremos. Te enfermas, una emergencia familiar, viajas por trabajo, pero fallar una vez es normal. Fallar es parte del camino. Y lo importante aquí es no desanimarse con ese fallo. Fallas, dejas de ir al gimnasio o comes una pizza entera o lo que sea. No es esa falla la que te deja sin conseguir el hábito. Es que somos muy duros con nosotros mismos y decimos, bueno, si ya fallé una vez, ¿qué pasa? Si ya fallé ayer, hoy también voy a fallar. Total, vuelvo a empezar el lunes. Y no, acá lo importante es reconocer que se puede fallar, que vas a fallar, vamos a fallar, pero mantener un mantra hace toda la diferencia, que es no fallar 2 veces. Hay una vez, muy bien, volvemos a empezar hoy, aunque sea miércoles a las 7 de la tarde, no me importa. Tenemos que retomarlo lo más pronto posible para no permitir que vayamos quebrando este proceso y empezando una nueva formación de hábitos, ¿no? Dice el autor que fallar una vez
es un accidente, pero empezar a fallar 2, 3, 4 es la formación de un nuevo hábito. Nos aconseja no caer en la trampa de la vanidad de todo o nada. Cuando estés más jodido, cuando estés más cansado, es cuando más importa que vayas y hagas esa cosa que quieres hacer para reafirmarte a ti mismo que a pesar de que los días sean buenos o sean malos, ahí estás comprometido con esa persona que quieres ser. Vamos avanzando. A veces hay pasitos para atrás, pero seguimos avanzando. Y bueno, esa es la herramienta en su desarrollo completo y espero que esta tabla que vas a encontrar en la descripción o le puedes echar un pantallazo, te sirva como una plantilla, como una guía para que tú vayas llenando el hábito que quieres desarrollar y en cada campo vayas definiendo qué son las cosas que son necesarias para generar las condiciones de desarrollo de ese hábito en tu vida. Reitero, la primera parte es la difícil, el preparar, el organizarte, pasar una media hora o una hora o el tiempo que tú quieras, vale la pena forzarnos porque eso nos va a permitir eventualmente hacer más fácil nuestro día a día en un sistema que nos encamina hacia la persona que queremos ser.